Hola, te habla Gloria Arroyave. Te invito a reprogramarte para que cada vez tengas una vida más consciente. ¿Qué son las alianzas familiares y cuáles son sus repercusiones entre los miembros de la familia? Tal vez te has dado cuenta, aunque no has sido consciente, de situaciones que se repiten y se repiten en las familias. Parece que todos estuvieran condenados a vivir lo mismo. Los vínculos de las alianzas familiares se dan porque necesitamos sentir que hay pertenencia y es algo inconsciente. Si estos vínculos se dan, corremos el riesgo que se pierda la unidad en el proceso del núcleo de la familia y algunos de los miembros pueden salir perjudicados. Entonces, ¿qué son las alianzas familiares? Tal y como ya hemos venido hablando de eso, la familia es un sistema dinámico constituido por varios miembros y en ella se dan múltiples interacciones, las cuales van desde aquellas basadas en una comunicación muy pobre hasta otras en las que existe una intimidad profunda. Parece lógico, por tanto, pensar que las relaciones entre todos los miembros de una familia no son idénticas. ¿Te has dado cuenta de eso? ¿Te has dado cuenta que las relaciones entre todos no son iguales y que las dinámicas familiares son muy diferentes? Si hablamos de esto, pues hasta aquí no hay ningún problema. Un hijo, por ejemplo, puede llevarse mejor con su madre que con su padre, con su hermano o con su hermana o viceversa. En este caso, el funcionamiento de la familia no tiene por qué verse afectado por la situación, ya que todos siguen cumpliendo su parte. El problema viene cuando se da una auténtica pérdida de comunicación entre algunos miembros de la familia o incluso existe rivalidad, una rivalidad importante. Es frecuente que puedan darse las llamadas alianzas familiares para aliviar una situación. Con este concepto me estoy refiriendo a la constitución de una especie de equipos, o sea, los de esta esquina y los de aquella esquina. Entonces se arman como combos dentro de una estructura familiar, de manera que se crean facciones rígidas y se enfrentan. ¿Y qué hace esto? El deterioro total de la relación dentro de la familia. Un ejemplo podría ser el caso en el que un padre está enfrentado con su hijo y su esposa, pero se lleva muy bien con su hija. Asimismo, los dos primeros se muestran muy unidos y acaban rivalizando con el marido y la hija. Como vemos, aquí se estarían produciendo una especie de equipos, los cuales es probable que lleguen a reprocharse cosas entre sí. El deterioro en la estructura puede ser grande en esta situación porque se mantiene demasiado tiempo y podría llegar a romper la familia, deteriorar completamente las bases del vínculo familiar. Estas, digamos como triangulaciones, hay unas triangulaciones, que es una situación muy típica, es en la que los dos miembros de una familia, por lo general los padres, están enfrentados entre sí y su comunicación es muy pobre. Y a fin de manejar esta comunicación recurren a utilizar ¿a quién? A los hijos. Utilizan a los hijos como puente. Dígale a su papá que tal cosa, dígale a su mamá que esto, dígale. Y los hijos quedan, como digo yo, el que manda la razón. Muy desagradable. Entonces, hacen esa triangulación, ya sea para obtener información o incluso posicionando en contra al otro progenitor. Y si no se pone en una posición a favor de uno de los dos, entonces siente como si estuviera engañando, defraudando al otro. O casi que le exigimos a los hijos, ¿usted está conmigo o está con su papá? ¿O está conmigo o está con su mamá? Aquí son muy frecuentes las estrategias como el chantaje, la manipulación emocional o el soborno. ¿Se imaginan esto? ¿Qué hace su papá? ¿Cómo es la novia de su papá? ¿Usted ha escuchado a su mamá hablando con alguien? ¿Usted qué me puede decir de su mamá? Cuando ocurre esto, el hijo se enfrenta a un fuerte conflicto de lealtades y acaba sufriendo un agotamiento importante a causa de estar en esta posición. Qué cansancio, ¿no?
Pobrecitos los hijos. ¿Y cómo repercuten estas alianzas en la familia? Aunque todo esto suene como a película de ciencia ficción, es algo mucho más habitual de lo que pensamos. Se estima que al menos el 70% de las familias se produce algún tipo de alianza que influye dentro del núcleo familiar. Entonces hay que tener en cuenta que el gran problema de todo esto reside en que las alianzas es la confrontación y la falta de comunicación. Como siempre les he dicho, el amor, el amor no es inalcanzable, el amor es construible, el amor se construye. Si las personas que se rivalizan, que están rivalizando, no se toman el tiempo necesario para hablar, para comunicarse, para resolver sus conflictos, y en lugar de eso utilizan otro miembro de la familia como escudo, es probable que los problemas nunca se solucionen. Por tanto, estaríamos hablando de una habitación en toda su regla, con el peligro que conlleve a que esta situación se vuelve crónica y lo peor, se puede volver a repetir. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Hay que buscar una comunicación genuina, auténtica dentro del seno familiar. Todas esas alianzas son inconscientes. Las alianzas, las lealtades, todo viene también de la historia familiar, de cómo se repiten esas historias, de los enigmas familiares, que lo mismo que hizo tu hijo, hiciste tú con tus papás o hizo tu esposo con los papás y se empiezan a repetir dentro del núcleo familiar sin darse cuenta. Es decir, los padres, es súper importante. Nosotros, cuando empezamos a ser conscientes de esta situación, cada uno, papá, hijo, mamá, hermano, cualquier miembro de la familia que empiece a ser consciente, debe comenzar a hacer su trabajo. Las lealtades, los secretos familiares, los enigmas familiares. Si vemos situaciones que se repiten, incluso están repitiendo en mi propia vida y no la puedo resolver, es el momento de detenernos y pensar, ¿qué información puedo tener yo para resolver esto? Y que sea yo, dejar de culpar a nuestros antepasados, a nuestros papás, a los que estuvieron antes que nosotros y entrar en un proceso de comprensión es muy importante para que se termine el ciclo de repetición y ser conscientes de lo que estamos haciendo. Es importante entrar en la neutralidad, por eso decimos que el amor es neutro. Cuando decimos que es bueno o malo, ya estamos equivocados. El amor es neutro, porque la neutralidad es la que nos permite hacer la comprensión y comenzar a observar las situaciones de manera objetiva, objetiva, y siempre actuar en consonancia con el amor. Estos son los temas que vamos a tratar en el próximo taller, que comienza el 11 de septiembre. Tenemos 3 sesiones magistrales y 2 sesiones en las que yo los acompañaré en vivo. Los enigmas familiares. Los enigmas familiares. Empezar a identificar el proceso que nos lleva. Esta semana que les contaba que me encontré con una persona, casualmente, como dicen por ahí, una diosidencia, que está en un estado depresivo muy severo, y yo le pregunté, ¿quién de los que te educaron, de los que te criaron, es depresivo? Digo, pues mi mamá, mis tías, mi abuela era depresiva, mis hermanas. Eso es aprendido. Eso es aprendido, a no ser que ya tengas un diagnóstico médico que te falte alguna sustancia en el cerebro. No, no tengo ninguno. Listo. Es aprendido. Entonces, todos son deprimidos, alerta. ¿Qué pudo haber pasado? La abuelita deprimida, mi mamá deprimida, para atrás deprimido. ¿Quién se empezó a deprimir y por qué? ¿Qué situación pasó? Puede ser el resultado de un secreto familiar, una vergüenza, un aborto, un abuso, una estafa dentro de la familia, una quiebra financiera, un incesto, no sabemos, un asesinato. Alguien se quedó triste sin comprenderlo y la tristeza empezó a pasar de generación en generación. Nos vemos en el taller el 11 de septiembre, 11, 18 y 25. Te habló Gloria Arroyave. Te deseo un feliz y maravilloso despertar de conciencia.